Saludos emprendedores hacks, espero que me les vaya excelente. El programa de hoy es la continuación de los programas del programa anterior acerca de la importancia de la innovación en la empresa, pero hoy vamos a hablar específicamente sobre los pasos que tienes que hacer para que un proyecto de innovación quede eficazmente o digamos que sea un proyecto óptimo y sólido. Este programa es en memoria a mi abuela Carmen Escalante Villasana de López. Gracias por todas tus enseñanzas. Este programa te lo dedico a ti, abuela. Bueno, el programa entonces vamos a tratar de ver cada uno de los pasos que lleve llevar un proyecto de innovación para que tú puedas hacerlo o aplicarlo dentro de tu emprendimiento y para que tú veas cómo es digamos que tengas un mapa importante a la hora de realizar un específico o un proyecto de innovación específico. Los pasos pueden cambiar algunos, pero lo ideal es que sigan una metodología específica para que puedan llegar a resultados óptimos o resultados, digamos que constatados, resultados reales. Es importante hacer una aclaratoria en este punto porque hay metodologías diversas y cada empresa puede desarrollar su propia metodología, pero hay puntos que son, digamos que, epicentros o son cúspides a la hora de desarrollar un proyecto de innovación. Gracias y bueno, espero que les guste el programa de hoy. Emprender Hacks, el podcast. Un espacio dedicado a los negocios, el marketing, las inversiones y el emprendimiento. Con entrevistas y contenido para que tú puedas escalar tu negocio. Junto a su conductor Andrés García López, antropólogo, marketer y consultor de negocios. Conoce más en emprenderhacks.com y suscríbete para llevar tu negocio a otro nivel. Buenas emprendedores. Bueno, como les estaba comentando, la innovación es importante o es el motor más grande que tiene la economía hoy día. Digamos que con la innovación es posible generar una serie de cambios dentro de tu estructura organizacional, dentro de tu empresa. Puedes incluso diferenciarte de la competencia sin ir en un marketing de guerra propiamente dicho. Todo eso. En ese punto, los pasos para realizar un proyecto de innovación son vitales porque te van a permitir, digamos que tener como que una amalgama, digamos que como un mapa, y la innovación, como estaba comentando, te va a dar la posibilidad de diferenciarte en un mercado hipercompetitivo, pero no ir en contra de la competencia. ¿Esto por qué? Porque para hacer un marketing de guerra tú tienes que tener recursos, muchísimos recursos, al igual que para innovar. Pero la innovación puede venir con cosas pequeñas. Entonces tú puedes detectar problemas, pequeñitos, y puedes mejorarlos y automáticamente estás innovando y estás diferenciándote. A diferencia de la competencia que tendrías que trabajar a partir de guerra de precios, a partir de acaparar el mercado a través de los precios o de otro tipo de estratagemas, como por lo menos una estratagema de publicidad avasallante. Entonces son cosas un poco más caras. Por lo menos es importante esto de notarlo porque los servicios digitales están siendo muy demandados, pero también hay mucha competencia. Al igual que todos los nichos del mercado, es decir, hay una sobreoferta de productos y servicios, pero la mejor forma de que tu empresa sea pequeña, medianamente grande, se diferencie o tenga un flujo de grande es, primero, digitalizándolo. Segundo, diferenciándote. Y tercero, innovando. Aunque todo esto va en relación a la innovación. La fase de los proyectos de innovación. Digamos que este es un punto muy relevante porque uno puede innovar desde cuestiones como por lo menos cómo mejorar incluso el rendimiento de los gastos propios dentro de la misma empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa, un taller mecánico, y yo tengo un costo fijo, o sea, tengo un gasto fijo en cuanto a la electricidad, al consumo eléctrico, ¿verdad? Pero he tenido un superávit y tengo la capacidad de comprar paneles solares e instalarlos. Entonces, eso me va a meritar un gasto, una inversión, pero en el largo plazo, esa inversión me va a suponer mayores rendimientos, pues los costos de operacionalidad dentro de mi taller mecánico se van a reducir porque yo voy a estar utilizando la energía solar y entonces tengo que nada más, mantener los paneles y mantener la batería me sale mucho más barato a largo plazo
que pagar mes a mes el servicio eléctrico. Eso es una innovación interna dentro de la empresa. La innovación también puede ser en cuanto a cuestiones como, bueno, yo tengo una empresa o una tienda y quiero llevar la realidad aumentada a mis clientes por internet o mejorar la experiencia del usuario. Es decir, lo más importante dentro de toda la innovación para que tú innoves o para que tú utilices ese motor dentro de la innovación es detectar el problema y, claro, hacer un chequeo, un diagnóstico objetivo del problema y las alternativas que tienes para poder solventarlas. De una manera, si haces algo contrario a esto, vas a tener que estarás lapidando o despilfarrando recursos importantes. El ejemplo, por lo menos, de lo que te dije o de lo que les dije en cuanto a la utilización de otras energías y eso como innovación dentro del proceso operativo de tu empresa, sí influye muchísimo. Pero claro, lo principal de esto es hacer un análisis de ver dentro de todas las opciones o alternativas cuál es si realmente te beneficia a ti hacer esa inversión como empresario en el mediano o largo plazo. Entonces, por ende, es importantísimo, pese a que uno crea que, bueno, si yo hago esto y saco las cuentas, es importantísimo contar a veces con una mirada outsourcing. En este caso, bueno, este programa está patrocinado por digistigroup.com, una agencia de innovación en marketing digital de innovación. Su eslogan es soluciones creativas para empresas exitosas. Pueden pasar por allá, revisar, chequear e incluso podemos, porque yo formo parte de Digity Group, hacerles una asesoría gratuita a tu empresa para saber cómo podemos enfocar tu proyecto. Bueno, en relación con los primeros pasos es la detección del problema. Aquí es vital, como les he dicho, uno, tener una capacidad de observación que te dé las herramientas necesarias para saber si realmente estás enfocando ese problema por el camino correcto. Dos, un diagnóstico temprano de un determinado problema te puede evitar crisis y además te puede ayudar a prevenir riesgos o amenazas de tu entorno. Entonces, en este caso también es importante contar con análisis como por lo menos de análisis FODA del entorno o contar con un equipo outsourcing, es decir, alguien externo que pueda observar muy bien los componentes internos de la empresa desde una óptica mucho más objetiva, porque a veces uno estando dentro de la empresa, uno tiene una carga emocional muy grande con su emprendimiento, con su empresa, porque al final es de uno, al final es del equipo, incluso con los mismos trabajadores hay sesgos cognitivos. Entonces, por ende se recomienda siempre utilizar servicios de outsourcing o servicios, digamos, que no estén dentro de tu empresa como tal, pero que cuenten con un equipo que especialista en esto. O sea, es algo recomendable por los sesgos cognitivos. Otro punto importante en el diagnóstico de problema es tener información suficiente o tener, digamos que, información suficiente sobre la operatividad de la empresa, tanto a nivel interno como a nivel de las operaciones, como a nivel de los consumidores o la relación con el cliente y también dentro de los empleados. En este punto es importante destacar que muchas empresas han innovado sus procesos operativos partiendo de experiencias dentro de sus empleados. Es decir, ellos detectaron que los problemas dentro de la innovación estaba no en la forma en cómo ofrecían el producto o servicio, sino en el proceso interno. Si ellos mejoraban ciertos procesos internos, mejoraban el resultado del producto y por ende maximizaban los beneficios y se diferenciaban de la competencia. En caso puede ser, por lo menos Pixar es un caso emblemático en cuanto que el libro que se llama Creatividad S.A. de Cat Mull, él explica allí varias formas como dentro de la operacionalidad propia de Pixar, cosas muy pequeñas fueron innovando el proceso creativo. Estas son cosas relevantes, ¿ok? Relevantes porque a veces pueden ser que no necesites, digamos, que llevar una innovación para afuera, sino puedes hacerlo dentro de tu empresa. Es decir, generar mejor
equipos de trabajo más dinámicos o generar una nueva metodología interna dentro de la empresa que permite una operacionalidad mayor, incorporar metodologías como Scrum o llevar una fase de los procesos o los proyectos de una forma diferente, te va a permitir generar mayores proyectos en un menor tiempo y por ende maximizar los beneficios, y eso te va a permitir diferenciarte de la competencia, porque a veces muchas empresas tienen una mala operacionalidad porque no llevan bien su ejecución del trabajo, y eso genera, digamos que recelos con los clientes y buscan a otras personas. Esto pasa mucho en todos los sectores, ¿ok? En todos los sectores pasa, entonces por ende es importante hacer este tipo de aclaratorias. El diagnóstico objetivo del problema te va a permitir saber qué alternativas tomar, cuáles son los planteamientos, o digamos que esa es la fase 1 o el paso número 1 importante a la hora de elaborar un proyecto de innovación. Luego de ello, de que tú hayas chequeado toda la empresa y hayas visto que la organicidad de tu negocio tiene algunos problemas y fallas, siempre la va a haber, ¿ok? Siempre la va a haber. Este es un proceso constante y dinámico porque la empresa es una unidad compleja que está compuesta por seres humanos y produce servicios o productos. Entonces es algo bastante complejo. Siempre va a haber problemas. Eso es algo que no puedes quedarte de espalda. Por eso hay directivos que tienen que velar por el buen funcionamiento de la empresa, para que cuando hayan crisis o amenazas puedan, digamos que la empresa pueda responder de una manera óptima. Entonces, la identificación y delimitación de ese problema, es decir, tengo una serie de, este es el problema, pero voy a delimitarlo, voy a achicar ese margen para ver exactamente y ir puntualmente a lo que necesitamos mejorar. Porque si queremos abarcar muchas cosas, porque cuando uno comienza a hacer un chequeo de los problemas de una empresa, a veces se consigue con muchísimos más de lo que esperaba el cliente. Cuando uno hace una auditoría, un outsourcing, a veces mira, tienes este problema. Son muchos más, pero hay que hacer por eso es importante siempre hacerlo con personas especializadas, porque no es algo sencillo y es algo que amerita una rigurosidad metodológica importante, porque de lo contrario vas a tener el problema de que, bueno, básicamente el gran problema es que no vas a poder, digamos que, delimitar de cuál, todos esos problemas es el más prioritario de resolver. Entonces es importante contar con estas personas especializadas, con agencias especializadas que diagnostiquen, que te hagan una investigación, porque ellos te van a dar como un baremo. Mira, si nosotros resolvemos el problema de la operatividad, vas a tener un mayor rendimiento y por ende vas a obtener una mayor respuesta ante posibles clientes molestos o vas a poder diferenciarte. Y este punto está directamente relacionado con el tercero, que es la recolección y sistematización de datos o información. Como dije al principio, tenemos que saber cuál es la información que tenemos, incluso a nivel interno. Muchas veces tenemos muchísima información sobre el nivel externo, es decir, cuántas ventas hacemos, cómo las hacemos, cuántos proyectos llegan, cuál es el costo por adquisición de cliente, cuáles son los, digamos que, datos en cuanto al marketing, los gustos de tu persona aproximativo. Pero cuando vamos al nivel interno de los empleados, de la operatividad, de cuánto tiempo se tarda por cada uno de los proyectos, de cuánto amerita el esfuerzo, ahí carecemos de información fidedigna, incluso cuáles son las riñas internas, cuáles son los departamentos que más chocan entre sí, cuáles son realmente los roles de cada uno de los empleados, o de cada uno de los supervisores, o de cada uno de los líderes de equipo, o de cada uno de etcétera, etcétera. Entonces allí comienzan las falencias. No hay información. Entonces, si no hay información, no podemos hacer un diagnóstico veraz. Ahí se cae entonces tenemos un problema, entonces hay otro problema. Hay que recabar esa información para poder saber cómo enfocar una solución óptima. Y aquí es importante constatar con antecedentes de proyectos de innovación de otras empresas dentro de tu sector. Y por ende es súper primordial una investigación, porque constatar nos va a permitir saber qué les resultó a ellos y no cometer los mismos errores. Esto es importante a la hora de hacer ese
organigrama de planificación de cómo vamos a elaborar ese proyecto de innovación, cómo lo vamos a enfocar y cómo lo vamos a resolver. Y luego es primordial hacer un planteamiento de los objetivos. Los objetivos nos van a permitir tener, digamos que metas claras y tácitas a la hora de reenfocar un determinado problema. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un proyecto de innovación y nos damos cuenta que una de las fallas es que no tenemos información dentro de lo interno a la empresa, entonces para resolver un determinado problema nos va a costar más. Ahí tenemos que establecer objetivos. Y los objetivos a veces se establecen dentro de los proyectos de innovación por prioridad, es decir, por emergencia. Hay objetivos que tienen que ser resueltos o digamos que tienen que ser alcanzados de manera más ágiles que otras. Por lo menos si carecemos de información interna dentro de la empresa, tenemos que hacer un levantamiento de información junto con la empresa propiamente dicha para que no exista una discrepancia a la hora de plantear un determinado objetivo. En este sentido, es importante entonces plantear esos objetivos en base a prioridades o qué tenemos que hacer antes. Luego viene un punto súper importante que es la planificación y gestión del proyecto de innovación propiamente dicho. Después que tengamos todo eso, tenemos que hacer un organigrama o digamos que un croquis de cómo vamos a enfocar el proyecto de innovación, cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a llevar a cabo cada uno de los pasos para que el mismo sea cumplido en un lapso de tiempo óptimo y que además permita la posibilidad de que se solucionen los problemas en un tiempo prudencial. Y esto es relevante porque, nos va a dar el orden, nos va a permitir tener un orden, nos va a permitir saber dar un orden de prioridades, qué acciones vamos a hacer primero y qué acciones vamos a hacer después. Luego de esto vamos a empezar a ejecutar las alternativas seleccionadas que hicimos al principio. Esas alternativas que nos permitieron, mira, si nosotros hacemos esto en la detección del problema, entonces tenemos que empezar a hacer ejecución de alternativas seleccionadas y hacer una implementación de alternativas. Este sería el paso 7 y el paso 8, pero están directamente relacionados uno con otro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una ejecución, tenemos que hacer un testeo a través de una implementación beta. Esto es lo que se le llama en software implementación beta. Y esto es primordial para ver si realmente esa alternativa elegida es la óptima. Dentro de las alternativas elegidas o planteadas es la óptima. Ya puede ser por la elaboración de un prototipo cuando sea un producto o por la elaboración de una metodología de trabajo nueva cuando es operacionalización, etcétera, etcétera. O la ejecución de un plan, es decir, por lo menos hacemos un diagnóstico en cuanto a saber si con el ejemplo que les di al principio de los paneles solares. Entonces se hace una proyección a ver si es realmente eso primordial o si se puede ejecutar o si se pueden buscar otras alternativas. Luego viene ya los últimos pasos, que sería la evaluación final, que básicamente es dar a conocer cuáles fueron los resultados reales del proyecto de innovación y la divulgación y comunicación del producto final, ya sea un cambio dentro del organigrama, dentro de la estructura de organización, ya sea una nueva capacitación, ya sea reestructurar la operatividad de la empresa o incluso implementar nuevas cosas como por lo menos una página web enfocada al usuario, realidad aumentada, una estrategia de mercadeo de contenido, etcétera, etcétera, de todas las grandes cosas que podemos hacer, la implementación de una metodología para ejecutar o gestionar proyectos internos de la empresa. Eso lo vamos a comunicar con todos los departamentos y en este caso es importante una aclaratoria que siempre hago, que muchas veces hacemos esto y el producto final puede ser transformado en otros producto final real. Es decir, tenemos una nueva forma de operacionalizar la empresa y esa operacionalidad nos puede traer como resultado
otro proceso de innovación que mejore la efectividad de la ejecución de proyectos o de la operacionalidad propia o de la eficiencia propia de la empresa. Entonces, como son procesos complejos, a veces difíciles de examinar y de escudriñar, se recomienda entonces un departamento outsourcing que permita tener una visión objetiva y un departamento que sea dentro de la empresa. Entonces, entre esos dos equipos, hacer todo el proyecto de innovación, ejecutarlo, ver cuál es el producto final y al final hacer un último informe que permita ver cuáles son las próximas acciones a tomar. Porque esto es algo que yo siempre rescato. Un proyecto de innovación no se termina con el producto final dentro de las empresas. Un proyecto de innovación nunca. O sea, sí se termina, pero la innovación tiene que ser una política empresarial de tu organización. Tú tienes que tener como valor fundamental la innovación. Entonces tienes que de hacer un proyecto de innovación a otro y esto te va a permitir un crecimiento exponencial a largo plazo. Y aunque parezca algo difícil, si tú tienes un recurso humano, un departamento de administración, un departamento o incluso cuentas con una agencia de mercadeo outsourcing, esto te van a permitir para que esta política de innovación sea implementada más fácilmente. Y bueno, para concluir el programa de hoy, que es la segunda parte, no se olviden que es la segunda parte de la importancia de innovar en tu empresa y este programa, si no escuchaste el anterior, te invito a que lo escuches. Para finalizar, bueno, hay muchas metodologías que te sirven para acelerar el proceso de innovación dentro de tu empresa, como el design thinking o el brainstorming. Lo interesante de esto es que puedas aplicarlas y ver cómo se adaptan o puedas establecer nuevas dinámicas de grupo para generar ideas innovadoras o procesos como discusiones o debates dentro de tu empresa. Eso va a depender o variar mucho del entorno innovador, tanto de la empresa como del entorno global. Cada emprendedor o cada empresario debe buscar estrategias y metodologías que mejor se adapten a su empresa para generar mejores respuestas. Y les voy a recomendar unos libros. El Manual de Oslo, que básicamente da como que unas vistas sobre todo lo que significa, todo lo que es la innovación según las organizaciones internacionales o cómo se enfoca la innovación hoy día. Y también el libro de la creatividad, Sociedad Anónima, de Edwin Catmull, que fue el presidente de Pixar. Y también este sí lo recomiendo con los ojos cerrados, y de verdad que es algo que quiero que es un libro que lean, que es Innovation and Entrepreneurship, de Peter Drucker, Innovación y Emprendimiento. Léanselo, o sea, simplemente búsquenlo y léanselo. Peter Drucker es uno de los grandes especialistas en negocios y management de los últimos tiempos. Bueno, gracias. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, también suscribirse en Spotify, iVoox, escucharme en Anchor y dejarme un comentario. Si tienes algún tema que te guste, algo que te entusiasme a conocer más a profundidad, házmelo saber en los comentarios y seguro lo haré con mucho gusto en próximos programas. Recuerda seguirme en mis redes sociales, que es @ANGARZ1 Angars, ahí está en la imagen, si lo escuchas por YouTube. Y si no, bueno, también puedes seguirme y buscarme en emprenderhacks.com y allí vas a ver toda la información que yo doy semana tras semana. Gracias y nos vemos la próxima semana los martes. Se les aseguro que el próximo programa va a ser el martes. Gracias y nos escuchamos, Emprendedor Hacks.